contra la violencia vicaria. Agradecemos infinitamente su presencia. Tengo el gusto de presentarles a las madres que dirigen unas palabras acerca de la situación que Jalisco atraviesa en términos de violencia de distintos tipos, especialmente violencia vicaria, mujeres y niños. En primer lugar, nos acompaña en la mesa Elisa Celis, cofundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y coordinadora, además, del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en Jalisco. Además, se encuentra con nosotros Anel Villasana, madre sobreviviente a la violencia vicaria. Asimismo, nos acompaña Janet Velázquez. Ella también nos compartirá su caso. Cedo la palabra a Elisa Celis, cofundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y coordinadora nacional del Frente en Jalisco. Buenos días, ¿se escucha? Sí. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta mañana en donde... ¿Sí se escucha? Pues muchas gracias por estar aquí. Para nosotras como mamás que estamos viviendo violencia vicaria, es muy importante su presencia para lograr visibilizar esta violencia, que si bien no es nueva, es una violencia en donde apenas se le puso nombre y apellido, por lo menos en México, y se está empezando a conocer. Y el contar con su apoyo para nosotros es indispensable para que la sociedad conozca un poco de lo que estamos viviendo y de lo que es esta violencia. Aquí estamos muchas mamás en Jalisco que estamos viviendo esta violencia. Sabemos que en las últimas semanas ha habido mucho ruido en torno a este tema por videos que han salido en las redes. Sin embargo, quería comentarles y hacerles de su conocimiento que eso no es un tema nuevo, no es una violencia nueva, es una violencia que se ha ejercido en la historia, ¿no? Pero que efectivamente en Jalisco y en México es una violencia que apenas hace un año que empezamos, empieza a tener este nombre y apellido. Yo, como madre que vive violencia vicaria desde hace 3 años, pues a mí se me arrebatan mis hijos desde hace 3 años, ¿no? Y empecé a buscar opciones, empecé obviamente con mi tema legal, pero siempre estaba sola, siempre no encontraba lo que estaba viviendo. Yo pasé más de 2 años viviendo esta violencia sola, en donde me topaba con mamás, de repente en centros de convivencia, en juzgados, pero en realidad no podía tener esta unión, no entendíamos lo que estábamos viviendo, sin embargo vivíamos que no teníamos a nuestros hijos hasta ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es violencia vicaria y de dónde surge la violencia vicaria? La violencia vicaria, les platico, es una violencia que se ha ejercido toda la vida, mas no tenía nombre y apellido y no la podíamos identificar. Y la violencia vicaria viene el nombre de violencia vicaria la acuña Sonia Vaccaro. Ella es una psicóloga forense, perito. Ella es argentina, pero ella radica en España. Y en España, cuando nos juntamos y empezamos a investigar un poco y escuchamos este nombre de violencia vicaria, nos dimos cuenta que en España esto estaba tipificado como un tipo de violencia. El arrebato de los niños a las mamás era un tipo de violencia. Entonces, ¿qué es violencia vicaria? Violencia vicaria es muy simple. El tema de la violencia vicaria de repente puede ser un poco complejo entenderlo porque tiene muchísimas variantes y muchísimas variantes legales, pero en sí es ejercer, es una violencia machista. Eso tiene que quedar muy claro, es una violencia que se ejerce del hombre a la mujer. Aunque no es un hecho que solamente lo hacen los hombres, como el feminicidio, sí, esta violencia sí queda como una violencia machista. El nombre del término violencia vicaria es una violencia que se ejerce del hombre hacia la mujer. Se ejerce violencia a través de los hijos para hacerle daño a la mujer. Entonces, también existen unas variantes, ¿no? Que es a través de, el vicario es por interpósita persona, a través de, ¿no? Entonces, el por qué nosotros queda, y ha habido mucha confusión en el tema del por qué es una violencia de género, porque es una violencia que se ejerce del hombre a la mujer. Como les repito, no es un hecho aislado que solamente lo hagan los hombres. A lo mejor hay mujeres que lo ejercen, pero es de diferente manera, porque la violencia vicaria es una violencia más de las violencias que hemos vivido las mujeres, porque es una violencia que se suma a las violencias que todas y cada uno de nosotros habíamos vivido en algún momento. Es una violencia que a lo mejor todas tuvimos en nuestro momento, una violencia física, emocional,
psicológica, económica, patrimonial. Y en algún momento cuando tú decides separarte de tu pareja, en ese momento no le queda más que seguirte violentando a través de alguien. Entonces es aquí cuando se viene la violencia vicaria. Y por supuesto, les repito, en algunos casos pueden tomar unas variantes que pueden dañar o hacer daño a un tercero, como puede ser un animal o un objeto, ¿no? Pero nosotros como madres en México, bueno, por supuesto estamos luchando por nuestros hijos, porque a nosotros lo que se nos ha quitado es a nuestros hijos con el único fin de hacernos daño. El violentador vicario es un agresor que no está viendo por el bien de los niños. Es un agresor que aparte, dentro de cuando ya nos encontramos y podemos empezar a platicar qué es lo que vivimos, empezamos a ver muchísimas similitudes. Estas similitudes en el agresor queda como muy claro el perfil del agresor. El perfil que, por lo general, y en la gran mayoría de los casos, era un agresor que era un padre ausente, nunca fue un padre realmente presente. Por lo tanto, queda todavía más refinado que este violentador no va por el bienestar de los niños, va para agredir a la madre. Y ese es otro tema, y perdón, pero a veces es muy difícil. A una mala madre no se le quitan a los hijos. Creo que una de las características, y aquí estamos mamás que tenemos muchos años luchando y seguimos luchando, que pudimos haber dicho, yo tiro la toalla, no puedo más, aquí seguimos, al pie de la lucha, porque lo que más nos importa en nuestra vida son nuestros hijos. Entonces, a una mala madre no se le quita a los hijos. Definitivamente una de las características de todas las mamás que hemos sufrido esta violencia es que hemos sido madres entregadas a nuestros hijos, ¿no? Entonces, estas similitudes es lo que nos hizo a nosotros en algún momento juntarnos, lo que nos hizo, a la hora que nos juntamos, nos damos cuenta pues de estas similitudes, y como lo repito, empezamos a escuchar esta palabra de violencia vicaria y empezamos a darnos cuenta que en España estaba tipificada. Entonces nos unimos, nosotros como frente nos unimos hace aproximadamente un año, justamente estamos por cumplir un año, y empezamos con un chat de contención, porque también es una violencia, como les repito, que ya que la tenemos muy clara, es muy fácil de identificar, pero también es muy compleja cuando la persona no conoce por las variantes, porque realmente es una violencia que tiene muchísimo daño colateral, ¿no? Vienen por supuesto con los hijos, y el daño de los hijos es enorme, es una violencia en donde se está utilizando a los hijos para dañarlos, pero los hijos dejan de ser... los agresores los dejan de ver como personas. El amor de padres, el amor o los ojos de un padre hacia un hijo se pierde la visión, y lo único que viene es un odio hacia la pareja, y es donde más te duele, es donde te pego más, donde más te duele. Para nosotros tenemos identificado que la violencia vicaria es definitivamente la antesala del feminicidio, es la antepenúltima de las violencias que una mujer puede sufrir en vida, porque no hay algo más fuerte que te puedan hacer que quitarte tus hijos. Otra de las características, y creo que vale la pena mencionarlo porque va a salir ahorita en nuestros casos, es esta violencia vicaria es una violencia institucional al 100%. Es una violencia en la que tenemos identificado, creo que puede tener como 3 pilares fundamentales, en donde en México está desatada justamente por esto. ¿Por qué? Porque está el agresor, que yo creo que en todos los países hay un agresor que tiene ganas de desbaratar a la pareja, que tiene mucho coraje y que tiene ganas de agredirle lo más que puede, pero es México en el que se ha prestado a que esta violencia crezca. ¿Por qué? Porque definitivamente para esta violencia se necesita de las autoridades. A una madre no se le puede quitar a los hijos de la manera que nos los están quitando, y de la manera que nos los están separando sin la ayuda de las autoridades. Definitivamente las autoridades han tenido gran culpa en este tema, definitivamente, y hoy lo sabemos porque hoy lo conocemos todo, porque todos nos hemos metido a luchar en cuerpo y alma por nuestros temas. Sabemos que el juzgar con perspectiva de género no es una opción, es un deber de los juzgadores, y los juzgadores no lo están haciendo, pero mucho menos, y yo lo tengo que decir con pleno conocimiento de causa, el interés superior del menor está siendo violentado en su totalidad. Los juzgadores no están viendo por los niños, las irregularidades son constantes en todos nuestros casos, ¿no? Entonces, el tema de violencia vicaria está íntimamente ligado a los juzgadores, a las autoridades, porque no solamente a veces son los juzgadores, vienen siendo otras dependencias, vienen siendo, por ejemplo, instancias como el DIF, Procuraduría del Menor, por supuesto que las fiscalías, ¿no? Tanto Ciudad de Niñez,
Centro de Justicia para la Mujer, las fiscalías nos están fallando, creo que no se está haciendo su trabajo. Entonces, esta violencia vicaria, por supuesto que es el agresor, las autoridades, y un tema muy importante, y es un tema que tenemos que recalcar, los abogados. Esta violencia no la pueden ejercer tampoco de la manera que se está ejerciendo sin un abogado. Les repito, un agresor tendrá muchas ganas de hacernos daño, pero sin un abogado que les lleve el tema, a menos que sean abogados, no van a poder ejercer esta violencia y alargar los procesos como lo están haciendo. Entonces, esta violencia es hacernos daño a través de nuestros hijos, en donde estas variantes, y que son similares en todos nuestros casos, son un común denominador. Es el agresor junto con el cobijo de las autoridades, porque nos están arrebatando nuestros hijos, por supuesto con la ayuda de un abogado. Entonces, pues nosotros hace justamente el verano del año pasado nos juntamos en un chat de contención, porque yo lo repito, yo llevo 3 años en esto, y nos fuimos encontrando. Yo, por ejemplo, a Janet ya tengo mucho más de conocerla, no este año que llevamos por el frente, nos fuimos conociendo porque de repente pues te quieres encontrar con gente que está viviendo lo mismo, porque es muy difícil de explicar esta violencia hasta la misma familia. La familia a veces no entiende, te hace muchas preguntas en las que tú ya trataste de abrir todas las puertas y se te cierran, en donde como las similitudes son tan grandes entre una y otra, hablamos el mismo lenguaje. Entonces, hace un año, justamente en el verano del año pasado, empezamos como un chat de contención, en donde te dicen, esta señora está pasando lo mismo que tú, y así es como nos vamos encontrando. Nuestro chat crece, investigamos el tema de violencia vicaria, nos vamos a las redes, ponemos nombre y apellido, y aquí es cuando el tema crece de manera exponencial, ¿no? Empiezan las mamás a buscarnos y a decirnos, a mí me está pasando lo mismo, a mi hermana le está pasando lo mismo, a mi cuñada le está pasando lo mismo, y lamentablemente nuestro chat crece. Nos tenemos que organizar. Ahorita estamos en todo el país, lamentablemente como frente únicamente tenemos arriba de las 1.200 mamás que estamos viviendo esta violencia, más súmale la cantidad de niños que están viviendo esto. Somos muchas colectivas en el país donde estamos unidas y donde estamos trabajando para que esta violencia vicaria quede reconocida como un tipo de violencia, porque este es otro tema que quiero que quede muy claro. Hemos sido mamás que se nos ha quitado a nuestros hijos de manera injusta, de manera ilegal y de manera irregular. Mas, sin embargo, y hemos detectado que, por supuesto, nuestro problema grande son las autoridades. Mas, sin embargo, no estamos sentados únicamente a señalar. Creo que como mamás hemos hecho nuestro trabajo, lo hemos hecho muy bien. Hemos tratado de ver y solucionar, y hoy por hoy hemos empezado a legislar. Buscamos a las autoridades, les contamos nuestro tema, expusimos lo que estaba sucediendo en España, y bueno, si bien yo puedo decir que sí, gracias a las autoridades no tenemos a nuestros hijos, porque esa es una realidad. El tema de que hemos recibido un gran cobijo por parte de las autoridades, y lo tenemos que reconocer y se los tenemos que agradecer, es por parte de muchos diputados, senadores, que están preocupados por este tipo de violencia, por poder tipificar esta violencia como un tipo de violencia más, como un tipo de violencia machista que se ejerce del hombre hacia la mujer, en donde está quedando dentro de la ley de acceso, en donde el día de hoy como frente hemos presentado más de 22 iniciativas en todo el país. En Jalisco ya se presentó la iniciativa, se está trabajando en ella, pero ya en el país la violencia vicaria es violencia en 6 estados de la República. Entonces hemos hecho nuestro trabajo, a nosotros se nos ha negado la justicia y a nuestros hijos, y más sin embargo aquí estamos pidiendo a las autoridades que nos escuchen, que por favor reconozcan esta violencia, que nos sentemos a trabajar y que los juzgadores juzguen por perspectiva de género, que sea el interés superior del menor el que sea primero, que sea primordial, y que esta corrupción o estas irregularidades o estos servidores públicos que no son aptos para su trabajo sepan que están haciendo mucho daño, están haciendo un daño enorme, porque esta violencia vicaria es una violencia que no solo nos ha dañado a nosotros profundamente. Imagínense a una mamá que de un día a otro no vuelven tus hijos a tu casa, no vuelven. Yo, por ejemplo, ayer que fui a comprar estas carpetas al office, tú te puedes imaginar llegar a un lugar donde venden útiles que no puedes ni siquiera respirar, que te entra un dolor en el alma pensando en que tú podrías estar ahí comprando los útiles de tu hijo. De un día al otro te arrebatan tu vida de madre, pero de un día al otro a tus hijos les arrebatan a su madre.
y no es un daño solamente a nosotros, es un daño colateral enorme. Quedaron abuelas sin sus nietos, quedaron tíos, quedaron primos, quedaron compañeros. Es una violencia en donde se ha utilizado a las fiscalías para señalarnos. Es una violencia que nos ha sacudido, nos ha hecho levantar la cara, nos ha hecho trabajar, pero nos ha hecho levantarnos y quitarnos esta violencia porque no es padre. Y yo les digo, se ha utilizado a las fiscalías para tratar de alargar estos procesos. A todas se nos ha tupido de denuncias falsas. Es una parte de esta violencia institucional en donde con denuncias falsas nos han vinculado a procesos, nos tienen inmersas en cientos y cientos de procesos legales en donde nuestra vida está, nuestra vida se pasa en fiscalías, en los juzgados, ¿no? Y no está padre y no se siente lindo estar señalada como una agresora. El día que yo recibí la denuncia, dije, ¿cómo que me están denunciando por agresión? No, como, o sea, simple y sencillamente como mamá te parte el alma. A la hora que lees eso, te parte el alma. Mas, sin embargo, hemos sabido darle la vuelta, hemos sabido levantar la cara, hemos sabido afrontar estos procesos legales que nos han desbaratado y hemos salido airosas. Estamos aquí con la cara ante las autoridades, ante ustedes, exponiendo lo que estamos viviendo, pese que hemos sido señaladas. Entonces, la violencia vicaria es una violencia que sí puede ser compleja, pero cuando uno lo entiende, cuando te das cuenta que este agresor en algún momento, y es un tema muy importante porque la gran mayoría de esta violencia empieza después de un tema de pensión alimenticia. Lamentablemente en nuestro país, y lo tengo que decir, hay una laguna legal enorme donde cuando la madre pone una denuncia por guardia de custodia, que casi siempre viene junto con pegado con pensión alimenticia, porque es un deber del progenitor darle la misma calidad de vida al niño que tenía antes de separarse, y es un derecho de los niños seguir teniendo la calidad de vida que tuvieron. Por eso es que está dentro de la ley, por eso es que estas denuncias así vienen, ¿no? Estos procesos legales así vienen. Pues bueno, esta laguna legal dice que el progenitor puede dar esta pensión alimenticia en especie o incorpora al menor a su hogar, y aquí es donde puedo decirles que un gran porcentaje de niños que han sido arrebatados de nuestro lado es por el tema de la pensión alimenticia. Reincorporan al niño a su hogar, pero no, tú no te puedes llevar a un niño de manera legal, cometiendo ilegalidades, no como nosotros. No es un niño que vuelve a tener una vida normal y que podría vivir con el papá que uno podría pensar. No, es un niño que se le arrebata su vida de la noche a la mañana, que cortan todo tipo de procesos, porque es un niño que debería de vivir con su mamá y que por medio de denuncias falsas y de procesos ilegales está en ese momento legalmente viviendo con el papá. Entonces, es una violencia que sí, es una violencia que puede tener las mismas características entre muchas. Es una violencia que está muy clara la forma, es una violencia que lamentablemente yo les digo que después que estamos como frente formados, que tenemos un año trabajando juntos, que tenemos un año uniéndonos, que tenemos un año apoyándonos y logrando leyes, logrando grandes cambios con la ayuda de las autoridades. También les puedo decir que pues también tenemos niños recuperados. Aquí podemos saber que no solo para nosotras son estas terribles consecuencias, ¿no? Los niños vienen con graves consecuencias emocionales, pero también físicas. Son niños que nunca tienen la misma calidad de vida cuando se la lleva un padre, cuando se la lleva una madre. Estos niños se les ha violentado sus derechos en su totalidad. A estos niños, ya que los hemos recuperado, y es una pena reconocerlo, pero ya son porcentajes y es una realidad, arriba del 38% de los niños vienen con una agresión sexual por parte de los progenitores. Nosotros prácticamente que estamos viviendo esto, lo hemos empezado como a ver normal. Sabemos que cada que se recupera un niño vamos a saber las cosas tan graves que ha vivido, pero la sociedad, y eso es por eso que les agradecemos tanto estar aquí, la sociedad tiene que entender que un agresor no es un padre, nosotros no lo entendimos. Todas nosotras vivimos con un agresor, sin embargo, se llevaron a nuestros hijos en una convivencia, porque tenían esta convivencia libre con el agresor. Nosotros, por cumplir con un tema legal, se llevan a nuestros hijos y legalmente no había manera de que no lo regresen.
esta violencia es una violencia es una violencia cruel, es una violencia inhumana, en donde todos nuestros derechos han sido vulnerados y los de nuestros hijos. Y lo que pedimos es que nos escuchen, es que los juzgadores empiecen a juzgar con perspectiva de género, porque es su deber, empiezan a ver a los nuestros por delante, en donde todos estos peritajes falsos que han dejado a nuestros hijos en manos de los agresores, porque es una realidad, un agresor no es buen padre, una persona que separa a un niño de su vida de la noche a la mañana, no puede hacerlo cuando lo hace por odio a su expareja. Entonces, hay mucho para hacer. Les agradezco muchísimo que estén aquí. Esto es un poco de lo mucho que es la violencia vicaria, y me gustaría, a lo mejor, no seguir yo, que pudiera una de mis compañeras exponer su caso y más adelante poder hablar un poquito de mi tema en particular, pero no estoy aquí por Elisa, mí. ¿nos podrías dar también, veo que tienen un estudio que presentan algunas estadísticas, ¿nos podrías dar algunas Al final vamos a dar un cierre de estadísticas y vamos a presentar también una anuncio. Sí. A continuación nos comparte su caso Anel Villasana, por favor. Hola, yo soy Anel Villasana. ¿Así? Yo soy Anel Villasana, tengo 2 hijos involucrados en esto. Yo me separé del padre de mis hijos ya desde 2015, después de pasar varios tipos de violencia física y psicológica. Con los años viví violencia económica, patrimonial. El pasado 20 de junio viví violencia institucional. Fui detenida por un par de agentes judiciales en mi trabajo que decían, bueno, iban por mí requiriéndome para presentarme en una audiencia familiar, porque tenía una denuncia de violencia familiar donde yo era la imputada. No me mostraron a bien en el documento, solo me dejaron verlo y me lo quitaron, de tal manera que con prisas y engaños me subí a una camioneta particular, no en una patrulla, con 2 agentes judiciales que de entrada traían su pistola. Me llevaron a la Fiscalía del Estado, donde me informaron que estaba detenida y que solo tenía derecho a una llamada y a guardar silencio. Completamente incomunicada, me llevaron a Puente Grande, donde pasé una noche, la noche más larga de mi vida. No sabía a ciencia cierta por qué estaba ahí. El delito que me decían era violencia familiar solamente. Estaba completamente incomunicada, pasaban las horas y yo no recibía la visita de ningún abogado, no sabía si mi familia sabía o no. Gracias a todas mis compañeras del frente fue que ellas localizaron a mi familia y a mis conocidos. Recibí la visita de la abogada de derechos humanos, mamá Erika. Ella me informó las anomalías que había en mi carpeta, cómo habían violado todos mis derechos humanos al incomunicarme, al no mostrarme bien la orden de aprehensión, y lo más grave, mi carpeta de investigación tenía 2 números de carpeta, la misma carpeta. La había declarado no judicializable en enero de este año, pero al mismo tiempo, bueno, cuando yo la recibí, con el número anterior del 2021. Pero a mí me denuncian con la misma carpeta con otro número de carpeta de investigación, me lo informa, que fue muy rápida, muy bien presentada, y con esta carpeta de investigación es que me detienen. Así sea cierto, yo no sabía qué era lo que pasaba. Violaron también mis derechos humanos al nunca presentarme un abogado de oficio. Nunca me presentaron un abogado de oficio. Ahí estaba yo con todos estos protocolos de delincuentes sin saber a ciencia cierta lo que había hecho. El 21 de junio por la mañana se desarrolló por fin mi audiencia. Con las manos esposadas, sin derecho absolutamente a nada, me llevó la custodia a una sala donde estaba el padre de mis hijos junto al Ministerio Público. En dicha audiencia me leyeron mis cargos, los cuales consisten en los dichos de mis hijos. Principalmente decían: mi mamá a partir de 2018 me pellizcaba, cacheteaba y golpeaba de 2 o 3 veces por semana, entre otras cosas, pero justo a partir del 2018.
Les repito lo de la carpeta de investigación. Esta carpeta de investigación tenía el número 3141 en el 2021, la cual no era judicializable. La revivieron con el número 6069 del 2022. Esta última carpeta aplicaron la doble diligencia reforzada, muy armada, que pidieron informes a las instituciones de servicios como la Comisión Federal de Electricidad, el IMSS y Teléfonos de México, donde se observa, según mis abogados, la mala fe, ya que con dolo querían demostrarle al juez mi falta de arraigo a Jalisco y de esa manera exigirle a su vez que pasara el proceso en la cárcel. En realidad yo no estaba ahí por violenta, en realidad yo estaba ahí por mi falta de arraigo a Jalisco, donde el padre de mis hijos era muy consciente que yo no era la dueña de la finca donde vivo, él es el dueño. Él sabía que todas estas búsquedas nunca iba a salir mi nombre, y aún así se atrevió a exigir en una audiencia, en un juzgado que yo solamente había visto en las películas, que pasara un proceso de violencia familiar en la cárcel, donde mi abogado me comenta que a pesar de que la ley dice que yo como madre no puedo ser vinculado al proceso por denuncias falsas, se me imputan por violencia familiar, y a pesar de que la ley prohíbe vincularme como madre y custodia de mis hijos, la jueza cargó por medio de engaños, porque estas personas se valieron de su envergadura para que girara un orden de prisión en contra de mí. Me vincularon al proceso en mi caso. Hoy por hoy tengo que ir a firmar a Puente Grande, como si fuera un delincuente. Y pues realmente no era violencia familiar, sino por tan solo hecho de no ser de Jalisco y de todas las verdades manipuladas de este centro. La corrupción ante todo. Durante esta audiencia, en varias ocasiones, la jueza le pedía al Ministerio Público que tenía que ser imparcial en las partes, porque era tendiente completamente hacia la parte del padre de mis hijos. Se notaba la corrupción muchísimo. Nunca recibí citatorios previos para esta mencionada audiencia, como es mi derecho para defenderme, pero sí he recibido citatorios para salirme de la casa en donde vivo, ya que está el nombre del padre de mis hijos, el cual sustrajo mi coche, y además bajo amenazas de su familia, tuve que donar todas las acciones del negocio que hicimos durante nuestro matrimonio. El pasado 22 de enero del 2021 se llevó a mis hijos por un fin de semana, jamás me los regresó. Los utiliza como armas para insultarme, para agredirme, para que ellos lo hagan, o interponer denuncias falsas para afectar mi estabilidad personal, mi libertad o mi derecho a defensa, porque él sabe que yo a mis hijos nunca les voy a decir nada. Hoy temo por mi vida, ya que ahora paga para que me quitan la libertad por medio de autoridades que sin un debido proceso se han prestado a atemorizarme en mi genuino derecho a defenderme, por lo cual la violencia vicaria e institucional son un claro ejemplo en mi caso, y no se lo deseo absolutamente a nadie, pues existen en Jalisco con gravísimas similitudes de mi situación, donde instancias no integran la carpeta de investigación de una forma adecuada, pero eso sí, en mi caso fue inmediata. Hoy solo quiero volver a ver a mis hijos, quiero vivir con ellos como solía hacerlo durante toda su vida. Son la luz de mi vida. Yo les pido a las instituciones y a las autoridades conciencia, ya que por actos como los que lleva a cabo el padre de mis hijos y su familia, son asesorados de profesionales, corrompiendo personas con poder. Están afectando completamente la estabilidad y el desarrollo de mis hijos, en su desarrollo personal, además de que mis hijos se quedarán para siempre marcados por un suceso que nunca debieron vivir a manos de un padre agresor, completamente manipulador, y mi libertad y derechos fundamentales están en grave riesgo, afectando gravemente a mi persona. No se lo deseo absolutamente a nadie. Lo más importante, hijos, los amo con todo mi corazón, más que a mi vida, y siempre, siempre haré lo que esté en mis manos de una forma honesta y correcta. Siempre se los dije, y es por su bienestar. Mamá no se va a cansar nunca. Ustedes no se cansen, por favor. Los amo con todo mi corazón.
Gracias, Samuel. Vamos a escuchar ahora en la otra parte, otro caso más del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Janet, por favor, adelante. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por poder tener este espacio y poder exponer toda esta violencia que vivimos las mujeres, pero sobre todo la violencia que están viviendo nuestros hijos a manos de su progenitor. Esto es bien importante recalcarlo porque nosotros somos adultas, somos mujeres que estamos siendo violentadas en todos nuestros aspectos, económicos, físicos, emocionales, patrimoniales, pero también somos adultas y estamos aquí pidiendo justicia, pero sobre todo estamos pidiendo justicia para nuestros hijos, porque la mayoría de nuestros hijos son adolescentes, niños y niñas, y se les está violentando totalmente todos sus derechos de libertad, sus derechos de expresión, sus derechos a una vida libre de violencia, sus derechos a convivir con mamá libremente. Y por eso estamos aquí. Yo tengo 3 hijas. Cuando el progenitor de mis hijas se las llevó yo tenía la custodia provisional y le notifican que tenía que empezar a pagar pensión. Tenía yo 8 meses separada de él por violencia familiar, con una denuncia en el Centro de Justicia para la Mujer. Y le dicen le notifican que tienen que empezar a pagar pensión, y aunada a esto se entera de que yo estaba hablando con otra persona, y de la nada llega a mi casa un día que no le correspondía, porque yo lo dejaba ver a mis hijas los fines de semana, se las llevaba a casa de su mamá donde él vivía, y llega un lunes, entra a mi casa a la fuerza y se lleva a 2 de mis hijas. La violencia institucional que he vivido desde ese momento ha sido terrible. Y siento que mis hijas de igual manera, porque ellas están siendo obligadas a decir que no me quieren, que yo las abandoné, que yo las golpeaba. No tengo nada en mi contra judicial, pero sí una violencia institucional por parte de lo familiar, por parte de Ciudad Niñez, porque no han podido ayudarme a las pruebas periciales en donde se pueda analizar a mis hijas el daño psicológico y emocional al que están siendo expuestas, están siendo muy manipuladas, y esto no lo están viendo ni los jueces ni todas las instituciones encargadas de velar por los derechos de los niños. Hoy yo, a 5 años de no tener a mis hijas, con todo el amor del mundo, todo lo que tengo para darles como madre, se les está siendo negado a ellas. Yo no puedo imaginar qué sienten mis hijas un 10 de mayo en un festival en donde todas tienen a su mamá y ellas no, y ellas saben que la tienen. Solo estamos aquí pidiendo ayuda, pidiendo que realmente este tipo de cosas no sucedan, porque las infancias están siendo muy dañadas y nadie está haciendo nada. Y como sociedad, aparte de las instituciones, como sociedad debemos de alzar la voz, no podemos seguirnos callando. Y no soy yo, somos muchos, y no estamos haciendo este trabajo por nosotras nada más, sino por todas las mujeres y todos los niños que vienen atrás de nosotros. Yo me pongo a pensar y digo, todo esto también es por mis hijas y las hijas de todos ustedes, los hijos y las hijas. Es bien importante pensar que las leyes, existen muy buenas leyes, pero hay que aplicarlas correctamente, y no están siendo aplicadas de manera correcta. Y es ahí el punto en donde obviamente hay muchas lagunas, en donde estos agresores, por medio de la violencia que tienen y todas las personas que están a su lado, que los ayudan, están siguiendo el camino de la violencia, aún sin ponernos una mano encima. Entonces es bien importante que veamos desde una perspectiva la violencia de género, pero también desde la perspectiva de la violencia hacia el menor. A continuación, el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, en voz de Elisa Celis.
hará un anuncio sobre las siguientes actividades del frente. Bueno, antes de seguir, yo quisiera tomar unas palabras. ¿Ya? Antes de seguir, yo sí quiero dar unas palabras para mis hijos, porque como decía, no solo estamos por nuestros hijos, estamos por muchos más. Hoy, yo después de 3 años de luchar contra todas las instituciones, de luchar, pese a que desde el 2019 a mí se me regresa mi custodia para mis hijos, por parte de todas las autoridades, se ordena, se restituyan mis hijos desde septiembre de 2019 a 3 años. Logro mis primeras alertas AMBER. A 3 años logro que un juez ponga las medidas de premio para el padre de mis hijos. Hoy se supone que Guardia Nacional y Fiscalía los están buscando. Y hoy que tengo estas alertas AMBER, yo sé que no está padre para un niño, yo sé que no es lindo un niño tener, y más un adolescente, mi chiquito ya es grande, han vivido bajo el yugo del papá, han vivido cautivos junto con el papá, han estado literal, lo tengo que decir, a salto de mata, no tienen una estabilidad, han estado mudándose de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y claro que no está lindo ver tu cara por todas las redes, pero definitivamente, como digo, yo lo hago por ellos. Yo sé que es muy difícil para un niño entender esta lucha, yo sé que es muy difícil entender un tema en el que ellos no tomaron esta decisión. Yo les pido a Marcelo y a Patricio que sepan que los amo con toda mi alma, que no ha habido un segundo que he dejado de luchar por ellos, y que en este camino me encontré que hay muchas mamás como yo y muchos niños como ustedes que están viviendo de lo mismo, y nos unimos y estamos aquí por ustedes, porque son muchos niños los que lo están viviendo. Creo que es importante que lo sepan, corazones. Esto tiene que terminar. Esta violencia es una violencia cruel, es una violencia inhumana que no lo debe vivir, pero ni nosotros, pero ni nuestros hijos, pero ni los amiguitos, pero ni las abuelas. Es una violencia con mucho daño colateral, es una violencia en donde las instituciones no están haciendo su trabajo, es una violencia en donde se supone que la justicia tiene que ser pronta y expedita, y más si hay un caso de niños donde el interés superior del menor tendría que prevalecer y no está siendo así. Esta justicia no está siendo ni rápida ni expedita, por lo tanto no hay justicia. En esto yo quisiera agradecerles y entender a la sociedad que el que digan que está con su papá no significa que esté bien, que no podemos minimizar que a un niño lo separaron de su vida y de su mundo, porque no lo hicieron por el niño, lo hicieron con tal de dañar a la madre. Y estas actitudes no las podemos ni siquiera como sociedad estar de acuerdo, ni siquiera podemos estar con estos murmullos y decir es que dicen, es que pasó. No podemos permitir que se haga un daño a los niños y queramos poner pretextos para simpatizar con el agresor. Estamos en una sociedad machista en donde nos hemos topado no solo con nuestros agresores machistas, en donde hemos llegado con las autoridades y por simple hecho de ser mujeres nos ha tratado diferente. Ministerios públicos, peritos, jueces. Estamos en una sociedad donde hay una sociedad en donde este patriarcado, esta forma de que dar favores, esta forma en la que se está creciendo la justicia, nos está dejando en manos, están dejando a nuestros hijos en manos de agresores. Yo les pido como sociedad que no minimicemos, que nos unamos por la lucha de que esto se termine, que nos unamos porque en este estado y en el país se reconozca la violencia vicaria como debe de ser, se tipifique y que tenga las consecuencias que tienen que tener. Les agradezco que estén aquí. Nosotros como madres, les repito, nos hemos unido y empezamos a trabajar en el estado de Jalisco ya desde hace unos meses, y para poder visibilizar esta violencia estamos organizando el día de mañana una velada, una vigilia en Casa Jalisco a las 8 de la noche para encender la luz de nuestros corazones de madres que se ha apagado, para encender una vela para que nuestros hijos encuentren esa luz de regreso a casa, esta luz de protección que necesitan cientos de niños para no terminar en manos de los agresores. La violencia vicaria no es quitarle los niños a unos buenos papás. La violencia vicaria es únicamente proteger a niños de agresores, es no permitir que se utilice a los niños para seguirnos agrediendo. Entonces,
los invitamos con todo el corazón a esta velada en Casa Jalisco. Es una velada, es una vigilia que se va a hacer con mucho respeto, que va a ser vestidos de blanco, que va a ser en silencio, en donde les pido poder llevar una vela en representación de esta luz que se va a encender para que regresen nuestros hijos a casa, para que se pueda proteger este cobijo que da una madre a sus hijos, para que puedan regresar y sienta el cobijo y el amor de su madre, de tantos niños separados, pero de tantos niños inmersos también que están con su mamá en estos procesos legales. No es vida para un niño estarlo revictimizando en estos procesos legales. Es una violencia institucional que no solo la sufrimos nosotros, como decía mis compañeras, es una violencia que lo sufren ellos, en donde están inmersos a peritajes falsos que se tienen que volver a estar haciendo, en donde los jueces están prestando. Aquí si un peritaje no le gusta a uno de los progenitores, hacen otro en otro de los juzgados. Yo, en personal, llevo 116 procesos legales, he litigado 116 procesos legales. Esto es violencia institucional al 100%, pero no los solo los he litigado yo, los han litigado mis hijos. Los niños los están trayendo de juzgado en juzgado, de fiscalía en fiscalía. Esta violencia vicaria violenta al 100% nuestros derechos y los de nuestros niños. Entonces, mañana les invitamos a que se visibilice esta violencia con amor de madre, con respeto y en absoluto silencio en Casa Jalisco, de 8 a 9 de la noche, con una veladora en vasito para evitar cualquier tipo de dejar estar sucio, de que vaya a haber algún tipo de incidente. Y agradecería a las autoridades de este estado que vigilaran esta vigilia, que estén acompañándonos para que todo este proceso sea en paz. Les agradeceremos que esté con nosotros para que nos acompañen a encender esta luz de nuestras madres que ha sido apagado en estos momentos en la ausencia de nuestros hijos. Si existiera alguna pregunta, adelante, por favor. Sí, te encargo el tema de las estadísticas. Por favor, ¿me pueden dar su nombre en medio? Ya lo dije. Alejandra, ¿me puedes explicar? Hola, Alejandra. Mira, sí, nosotros como Frente contra la Violencia Vicaria, son muchas las colectivas que estamos trabajando y luchando unidas para poder erradicar, para conocer y sancionar esta violencia. Pero como Frente hemos tenido el apoyo, bendito Dios, de una de las empresas en donde hemos podido hacer generar estas estadísticas. Son las estadísticas que hemos generado a través de preguntas, de unos cuestionarios que hemos mandado a muchas mamás que están viviendo esta violencia. Y lo importante de estas estadísticas es que nos dan datos pues muy relevantes, en donde la primera encuesta se realizó en enero. En enero hubo 205 mamás que contestaron esta encuesta, ¿no? De las cuales el 35% no terminan de contestar la encuesta, lo cual quiere hablar de un miedo. Hay mucho miedo, aparte de que no sabemos lo que estamos viviendo, tenemos mucho miedo. Todavía las mamás tienen mucho miedo a seguir o a reconocer y mucho más a luchar. Pero en mayo fue impresionante lo que sucedió. Las estadísticas desde aquí empieza a llamarnos mucho la atención. Se contestó la encuesta por 2.231 mujeres. Esta encuesta fue rebasada por mucho a la primera encuesta que se había realizado, donde solamente 205 mujeres lo habían contestado. El tema de que no terminaron esta encuesta en esta ocasión volvió a ser más o menos similar, volvió a ser arriba del 30 y tantos %. Entonces el miedo sigue persistiendo. Y bueno, este miedo podemos entenderlo, por supuesto, a que sabemos que no estamos protegidos. Sabemos que en este momento las autoridades no están haciendo nuestro trabajo y cuesta mucho trabajo enfrentar esta violencia. Otra de los números de esta encuesta es que el 94%, y es cuando yo les repetía, que esta encuesta tiene muchas características. El 94% de los agresores cuentan o con recursos o con la complicidad de algún personaje que puede ayudar en sus procesos, ¿no? Los recursos económicos es arriba del 94% o con personajes que pueden influir en sus procesos legales. También el 77% de las mujeres que vivimos esta violencia ya habíamos sido amenazadas, todas, de que nos iban a quitar a nuestros hijos. Es un tema que cuando llega una mamá y me dijo que me van a quitar a los hijos,
a todas nos han dicho. El que amenaza lo cumple. Entonces, el tema de estar aquí no es solo por los niños que ya han sido sustraídos, porque la violencia vicaria no empieza con la sustracción, empieza mucho antes. El tema de poder prevenir. Ahorita tenemos la fortuna de que muchas mamás están con sus hijos y dicen porque te escuché, porque supe lo que hay, porque a la vecina le pasó, sabemos que es violencia vicaria y que me pueden quitar mis hijos. Entonces, al 76% de nosotras nos habían amenazado con quitarnos a nuestros hijos. El 57% de las mujeres que estamos viviendo esta violencia, teníamos ya un proceso legal de guardacustodia, en donde la mayoría teníamos la custodia. Otro tema que es importante y que se los habíamos comentado son estas denuncias falsas, como dicen él, donde ella termina teniendo que pasar una noche en Puente Grande cuando ni siquiera había el delito, ¿no? En donde hemos sido vinculadas al proceso por denuncias falsas con la complicidad de los jueces. Yo estoy vinculada al proceso por un supuesto fraude, en donde legalmente, en instancias superiores, en el amparo, pues ya no estoy vinculada, se declaró violatoria de todos mis procesos legales, pero en su momento terminé vinculada porque la jueza me deja sin jueza, me deja sin abogado y sin pruebas. Estos delitos, o sea, así cuando tú te comienzas a ver, tú vas con todo, vas preparada a tu audiencia y te dejan sin pruebas y sin abogado, terminas vinculada al proceso, ¿no? Entonces, el 62% de nosotros tenemos estas denuncias falsas, estamos inmersos en esos procesos penales, porque no son procesos familiares ni civiles, son procesos fuertes, son procesos duros, son procesos al principio vergonzosos. El 81% de nosotras hemos sufrido la sustracción de nuestros hijos. El 81% de nosotras hemos sufrido la sustracción de nuestros hijos. Multipliquemos estas mujeres por 2 o 3 hijos, la cantidad de niños que han sido arrebatados del cobijo de sus mamás es enorme y han sido arrebatados por las autoridades. Y el 100% de las mujeres que contestamos esta encuesta ya habíamos sufrido algún tipo de violencia por sus agresores. En el tema de la ley, ¿en qué va esto? Si ya hay una iniciativa realizada, si la vamos a presentar, ¿cuál es el camino? Fátima Aguilar de Canadá. Sí, en el tema de la ley ya se presentó en Jalisco, se presentó como Movimiento Ciudadano, pero estamos en el entendido que todas las bancadas, y ha sido similar en todo el país, en donde todas las bancadas, a la hora que ven las similitudes, ven cómo están actuando estos agresores, pese a todos los comentarios que puede llegar a haber en contra, porque de repente hay comentarios infundados en el desconocimiento total y absoluto, pero hemos tenido la fortuna que en los demás estados se ha votado por unanimidad. Las bancadas se han unido, han sido hechos históricos donde las bancadas se han unido a presentar esta iniciativa. Jalisco no ha sido la excepción, ya se presentó por Movimiento Ciudadano, más sin embargo se está trabajando en esta iniciativa de ley para que pronto pueda ser ley. ¿Alguna otra pregunta? Con esto concluimos esta rueda de prensa. Les agradecemos mucho su presencia, invitándolos a seguirnos en las redes sociales oficiales del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Agradecemos mucho el apoyo y las facilidades que nos ha brindado el día de hoy el Hotel Fénix, con quien estamos infinitamente agradecidas, pero principalmente con ustedes, los medios de comunicación. Muchas gracias, que tengan buen día.